una vez más en Like a las 10, ingresa a nuestras redes sociales, @like a las 10 y ponele like a todo. Pero a todo lo que veas, vos le pones like y corazoncitos y reaccionás a las historias. Y todo porque te acompañamos hasta las 12 por el 30 de la TDA. Y ahora vamos a comunicarnos directamente con Venezuela porque estamos en comunicación con Ricardo Millán, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido aquí a Like a las 10 y a Mendoza, Argentina. ¿Cómo estás, Ricardo? Un placer, de verdad, agradecido por el espacio para poder conversar sobre la difícil situación que estamos viviendo aquí en Venezuela y para pedirle ese apoyo a los latinos en este momento difícil con estos proyectos que estamos iniciando para recuperar nuestro país de las garras de una dictadura bastante cruel. Bien. Ricardo, ustedes están con un proyecto que se llama Ruta por Venezuela. Contanos un poquito a nosotros y a las personas que nos están viendo sobre este proyecto, esta iniciativa. Sí, en este momento la Confederación de Estudiantes de Venezuela es, o denominada la CONFEP por su abreviación, que es la agrupación de universidades o de movimientos estudiantiles que agrupa 35 universidades, que agrupa la gran mayoría de universidades electas, decidió iniciar un nuevo momento. Decidimos pensar en cómo poder darle de nuevo la esperanza a los venezolanos. Un país, para pintarles un poco el contexto, que se encuentra sumido en una profunda crisis social, donde en el interior del país, fuera de la ciudad capital de Caracas, los servicios básicos se van todos los días. Tenemos en más de 20 estados, tenemos información de que inclusive no es que no solo no llega la luz, no llega el agua, sino que no llega el gas. Nos hemos visto a recopilar información de cómo hoy en día los venezolanos están consumiendo o están cocinando a través de leña o de carbón porque no tienen acceso al gas ni siquiera a través de las bombonas. No solo es eso, también vemos el aumento en la criminalidad. No sé si han podido seguir en algún momento las noticias de Venezuela. Hace poco hubo un tiroteo en una zona popular de Caracas, donde delincuentes que tienen armas de fuego, inclusive tienen drones para controlar su zona, tienen fusiles de alto calibre, lograron amenazar y repeler a la policía que estaba transitando por esa zona. Pero, por supuesto, desde el año pasado se le suma la pandemia al país. Venezuela es el país con menos PCR que se ha realizado en todo el continente. Venezuela es el país con mayor cantidad de personal de la salud que ha fallecido en la defensa de la vida de los venezolanos. Y es un país que hasta ahora se estima, según los datos que han dado los voceros de la dictadura, ha vacunado no más del 5 al 10% de la población. Y son datos poco fiables, datos que no tenemos ni siquiera la veracidad. Y que además, hace no más de 3 semanas, los voceros de la dictadura rechazaron un acuerdo entre el gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó y ellos, como dictadura, rechazaron la posibilidad del ingreso de 2 millones de vacunas al país por una cuestión política. Mientras tanto, los venezolanos, como les decía, hoy en día la gran mayoría de los venezolanos que dependen del Estado, que es el patrono más grande del país, que tiene 3 a 4 millones de empleados, solo ganan entre 1 a 1.5 dólares mensuales. Las personas, los que llamamos los pensionados, aquellas personas que sirvieron por más de 30 años al Estado, ganan entre 0.5 y 1.5 dólares al mes. Se pueden imaginar la gran miseria en la que nos han impuesto los venezolanos, la gran condena de muerte que nos han impuesto. Entonces nosotros decidimos, vamos a retomar la esperanza, vamos a hacernos creer que este futuro del país depende de nosotros, de los venezolanos, de los 28 millones de venezolanos que estamos aquí y de los 5 millones de venezolanos que están en el exterior. Entonces decidimos iniciar 2 etapas. Una etapa que inició ya el 19 de abril, que es vamos a empezar a reencontrarnos en las casas con nuestras medidas de seguridad, en las calles, vamos a empezar a hacer encuentros, vamos a empezar a conversar sobre cuáles son nuestras propuestas para salir de la dictadura, pero a partir del 5 de junio, y esta es la parte que le pido a todos que le presten atención, vamos a recorrer el país. Vamos a salir de 3 estados de Venezuela, desde el occidente, del sur y del oriente del país. Vamos a llegar a la capital. Vamos a recorrer 4.500 kilómetros. Vamos a recorrer 20 de 24 regiones y vamos a conectar con todos los venezolanos y vamos a llegar a Caracas a hacerle entender a la dictadura
que por mucho que ellos han pretendido demarcar espacios diciendo que son de una ideología política, que por mucho que han pretendido decir que no tenemos el derecho a protestar, de que ellos tienen las armas y el poder, de que los venezolanos no nos vamos a rendir. Y es importantísimo para nosotros comentarlo en espacios como este que ustedes nos están regalando hoy a los argentinos, porque si bien el futuro de los venezolanos está en nuestras manos, cualquier apoyo que nos puedan proporcionar, no solo los gobiernos fuera de Venezuela, sino cada uno de los ciudadanos latinoamericanos que crean la defensa de los derechos humanos, que crean el cese de la corrupción, en el nunca más de las dictaduras, es importante, porque su apoyo va a ser fundamental para que no existan complacencias con las dictaduras en la América Latina, para que no existan más personas que están siendo complacientes con lo que está haciendo la dictadura de Nicolás Maduro. Que existen todavía gobiernos que prefieren decir que es válido un proceso de negociación que existe importante o que en Venezuela violan los derechos humanos, que los informes de los derechos humanos que se han presentado en la ONU son mentiras, son políticos, cuando existen casos abiertamente documentados de más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales en este país por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, que existen casos de miles de personas que han perdido la vida por negligencia de la dictadura en términos de servicios básicos, de salud sanitaria, entre otros. Entonces, en esta primera parte quisiera recalcar eso. Este 5 de junio, del 5 de junio al 24 de junio, les pido que estén al tanto de todo lo que está pasando en Venezuela, porque nuestra protesta es pacífica, pero sabemos que la dictadura no lo es. Sabemos que la dictadura va a intentar reprimirnos, que va a intentar retenernos, que va a intentar evitar que cumplamos nuestro objetivo de devolver la esperanza a los venezolanos. Ricardo, ahí quería llegar también. ¿Cómo se preparan para esta situación ustedes? Entiendo que son el proyecto empieza con estudiantes, con jóvenes que quieren devolver la esperanza a Venezuela, como bien explicados, pero ¿qué pasa con esta situación que acabas de nombrar, de que se sabe de los casos de ejecuciones, se sabe de los casos de situaciones violentas que viven ante una protesta pacífica? ¿Cómo se van a manejar en esta situación? ¿Qué piensan ustedes ante esto? Mire, lo primero es que la Ruta por Venezuela no es un movimiento ordenado. Como estudiantes pudiéramos haber dicho, bueno, esto es de nosotros y ya. Pero creemos que es fundamental en Venezuela y en la Venezuela de hoy en día que nos organicemos todos los sectores, los sindicatos, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, saber que los estamos vigilando dentro y fuera del país. Y segundo, nos preparamos con la mente que siempre nos hemos preparado. Sabemos los riesgos a los que nos atenemos. Sabemos cuáles son las posibilidades de que uno o varios de nosotros sea detenido, sea torturado, sea secuestrado por la dictadura, o peor, porque sabemos que ha pasado anteriormente. Y sí podemos decir, uno personalmente puede tener miedo, pero la verdad, y esto no es discurso, para mí personalmente, y sé que muchos de mis compañeros lo ven igual, da mucho más miedo lo que hemos sentido en el año 2020, de sentir, de ver que no hay una esperanza, de creer que el país está condenado a seguir en esto, que estamos condenados a seguir en una miseria. Me da mucho más miedo creer que estoy condenado a vivir esto toda la vida. Denuncias como propias en su país, podemos evitar que la dictadura las ejerza con la impunidad que siempre ha intentado ejercer. O podemos evitar, y aquí voy a introducir un elemento importante, que sucedan cosas como las que sucedió este 24 de marzo en Argentina, donde el gobierno argentino emitió un control en ningún momento de los informes de derechos humanos emitidos por la ONU, por la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet. Eso es un mensaje claro del gobierno de Alberto Fernández, de que ellos creen que en Venezuela no hay dictadura. Y queda de la mano de los argentinos, de este 5 de junio hasta 24 de junio, y antes si lo creen, no permitir que esas posturas se mantengan, no permitir que exista complacencia con las dictaduras. Porque en el periodo del proceso de reorganización nacional, cuando desaparecían argentinos, le pedimos hoy al gobierno argentino y a los argentinos que no permitan que eso pase. Totalmente, Ricardo. Hablas de esta ayuda. ¿Cómo podemos ayudarlos desde aquí, además de seguir esta campaña, de seguir esta situación de cerca, de darla a conocer en los medios de comunicación? ¿Cómo podemos ayudarlos además de eso? Miren, nosotros vamos a estar organizando
con grupos de venezolanos en el exilio. Y vamos a estar organizando manifestaciones, vamos a estar organizando reuniones, protestas a las cuales le vamos a hacer invitación a cada uno de los ciudadanos de los países en los cuales las estamos realizando, en este caso Argentina, Sí. y que además en el caso de Argentina tenemos lastimosamente producto del exilio que nos han forzado a la dictadura, pero agradecidos con los argentinos por haber recibido a tantos venezolanos. Tenemos personas que están organizadas no solo en Buenos Aires, sino también tenemos personas que están organizadas en otras ciudades del interior del país. Y vamos a estar organizando protestas, organizaciones. Les pedimos que nos acompañen, Sí. que no nos dejen solos, Ricardo, que estén ahí, porque vamos a ir no solo a las instancias normales, sino a las instancias del gobierno. Ricardo, justo eso es lo que te quería preguntar. Estabas hablando recién que este movimiento, esta iniciativa, no solamente es de los estudiantes, sino que de todas las organizaciones y de todos los venezolanos que se puedan y quieran unirse y tengan que unirse a esta iniciativa. Se han comunicado con venezolanos que residen aquí en Argentina, en Mendoza. Esa es una pregunta por un lado, y por el otro, ¿cómo se está viviendo todo esto también en las universidades? Ustedes, es algo que se gestó ahí desde la universidad, los estudiantes. ¿Cómo ves toda esa realidad, toda esa visión sobre lo que está sucediendo ahora? Sí, vamos a estar en contacto con esa organización, eso se va a ir desarrollando en el mes de mayo, vamos a ir comentando con estas organizaciones venezolanas, pero no nos limitemos a eso. Les pido a Sí. los argentinos que no se limiten a eso. Si alguna organización estudiantil, si la FUA o algún sindicato o alguna organización no gubernamental, algún partido político desea denunciar lo que está pasando en Venezuela, por favor háganlo. Háganlo porque es necesario. Y si necesitan información, yo estoy completamente a la orden. Sabemos que desde la CONFEB estamos a la orden, desde la Universidad Central. En Argentina todavía se encuentra la embajadora del gobierno legítimo de Juan Guaidó, Elsa Trotagamos. Estamos en toda la disposición de darles la información necesaria si ustedes quieren acompañar nuestras denuncias y realizar sus propias o hacer una con los venezolanos que se encuentran en la Argentina. Por otro lado, con el tema de las universidades, mira, el cambio del año pasado al 2021 es de 180 grados. El año pasado fue un año políticamente para los venezolanos muertos porque la pandemia paralizó las acciones que se estaban haciendo, complicó todo, fue un escenario imprevisto, como todos lo sabemos. Nadie sabía cómo manejarse, cómo convocar acciones de calle en el medio de la pandemia. Sobre todo en una universidad, para también pintarles rápidamente el contexto universitario en Venezuela, donde nuestros profesores ganan, el profesor con mayor dedicación, mayor tiempo a la universidad, mayor cantidad de títulos, doctorados, máster, entre otras cosas, puede ganar entre 7 y 8 dólares. Nuestros trabajadores están en la misma situación. Un trabajador de 25 años de servicio en la universidad, 30 años de servicio en la universidad, puede estar ganando más o menos eso, 6, 7 dólares mensual. Entonces, eso, sumado al hecho de que en Venezuela desaparecieron el pasaje estudiantil, desaparecieron las becas estudiantiles, porque se las robaron a través de un sistema político que se llama Sistema Patria, que es controlado por el Estado para dar los beneficios a los estudiantes, sin contar el hecho de que el presupuesto universitario que aprueban desde hace más de 10 años, eso no viene con Nicolás Maduro, venía desde hace más de 10 años con Hugo Chávez, aprueban no más del 1 o el 2% del presupuesto universitario. Y con eso la universidad tiene que manejarse un año completo. Una universidad que tiene entre 5 y 6 sentencias políticas del Tribunal Supremo de Justicia que impiden a la universidad desarrollar sus acciones, como pruebas de admisión, las elecciones de autoridades, las elecciones de decano. El Consejo Nacional Electoral ha suspendido las elecciones de los sindicatos y de las asociaciones de profesores en las universidades. En las universidades nacionales experimentales, los rectores cambian cada 2 años a conveniencia de la dictadura y ponen rectores que son designados por el partido de gobierno. En las universidades controladas por la dictadura, suspendieron los sindicatos de trabajadores, suspendieron los centros de estudiantes. Ricardo. Y bueno, por supuesto, Sí. AICA.
Ricardo, realmente es muy triste todo lo que nos contás y sobre todo con la historia que tiene el país, que tiene Argentina con la dictadura. Se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero vamos a seguir en contacto con vos, vamos a seguir comunicándonos para hablar sobre este tema, hablar de esta iniciativa y vamos a seguir teniendo contacto y vamos a seguir mostrando esta situación y esperemos que se pueda resolver después de muchos años, ¿no? Que conocemos esta situación y que el país salga adelante. Te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta comunicación, que realmente sé que no es fácil hablar de estos temas, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y por ser unos más de los venezolanos. Muchísimas gracias, Gracias, que estés Ricardo. muy bien y los vamos a seguir de cerca. Bien, allí hablábamos con Ricardo Millán, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, sobre la situación del país y esta iniciativa que consiste en que los estudiantes, la Confederación de Estudiantes de Venezuela recorra el país contándole a todos los ciudadanos lo que está sucediendo allí en Venezuela. Nos vamos a un corte y ya venimos con mucho más de Laica a las 10.